Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren con bien. Estamos en un nuevo día, miércoles 19:30 horas, costumbre, nuestro culto de oración y de estudio de la palabra de Dios. Espero puedas estar conectado y podamos compartir juntos nuestro culto, nuestra reunión y podamos meditar en la palabra de Dios, las enseñanzas que el Señor tiene para nuestra vida en estos días. Entonces estamos juntos estudiando el libro de Santiago y quiero compartirte el sermón de hoy. Si estás conectado, hermano, me encantaría, sí, que para nuestra reunión de hoy compartirte lo que estamos estudiando del libro de Santiago, uno de los casi primeros libros, 44 al 49 después de Cristo. Entonces Santiago, un líder prominente en la iglesia de Jerusalén, junto con el apóstol Pedro y Juan, animando Santiago en esta oportunidad a los creyentes que estaban pasando por motivo de la persecución, debieron dejar sus lugares y fueron desparramados por el mundo entero. Entonces Santiago, con un corazón de pastor, los va a alentar, los va a animar a través de esta epístola, a través de estos 5 capítulos, un libro sumamente práctico para la vida cristiana del creyente. Es un libro muy interesante. Amo los libros como Primera de Juan, que hacen mucho énfasis en la comunión con Dios, la obediencia, la oración, y Santiago también es pero muy práctico para la vida cristiana, y en especial es muy práctico para nuestra vida en estos días que estamos atravesando, nuestro país que está atravesando el mundo, y donde mucha gente está respondiendo de otra manera. Vemos gente con pánico, vemos gente totalmente loca, totalmente desobediente, no les interesan las reglas, no les interesan las normas, no les interesan los demás, gente orgullosa, egoísta, que quieren hacer lo que ellos quieren, y vemos de todo en el mundo, pero nosotros los cristianos reaccionamos confiando plenamente en Dios, y Dios nos ha dado en su palabra enseñanzas y lecciones acerca de cómo nosotros los creyentes podemos reaccionar y podemos comportarnos en los tiempos de dificultad. Y estamos analizando Santiago. El día de ayer hemos comenzado el versículo 12 y hoy pretendo terminar el versículo 12. Hay dos enseñanzas lindas que surgen de este versículo solo. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 12, te lo leo, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerda que en estos primeros 18 versículos, la idea central del pasaje, la idea central que domina, o sea, Santiago está hablando acerca de las pruebas, ¿sí? Es una palabra interesante porque 3 veces la menciona en estos 18 versículos. La prueba de vuestra fe, versículo 2, versículo 2, diversas pruebas, versículo 3, ¿sí? La prueba de vuestra fe, versículo 12, que soportáis la tentación. Es la misma palabra para prueba en el versículo 2 y versículo 3, y acá se traduce como tentación. Entonces él está desarrollando el tema de las pruebas, pero específicamente la idea de Santiago es animar a los creyentes a cómo enfrentar las pruebas, y creo que la palabra clave que Santiago va a utilizar es la palabra paciencia, la palabra perseverancia, resistencia, constancia. ¿Sí? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces Santiago habla acerca de las pruebas, pero nos anima en los tiempos de prueba a poder perseverar, a poder permanecer firmes, fieles a Dios, ser constante en nuestra obediencia, en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración, en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestra confianza en Dios, en aplicar las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Santiago nos anima a ser paciencia, y debemos ser pacientes con una actitud gozosa, ¿sí? Sabiendo
que con el entendimiento la enfrentamos sabiendo que Dios está produciendo en mí madurez espiritual, me está haciendo una persona completa, que no me pueda faltar nada, pero reconocemos que necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso Santiago nos anima a pedir sabiduría en los tiempos de prueba y a poder confiar completamente en Dios, siendo que la vida es frágil, es como una flor que hoy está, mañana se seca y es prendida a fuego. Lo único que nosotros tenemos es, en vez de aferrarnos a esta vida y a las cosas que nos ofrece esta vida, lo mejor que podemos hacer es confiar y aferrarnos a nuestro Dios, aferrarnos a sus palabras y seguir adelante, ¿sí? Entonces, agradando a Dios y cumpliendo el propósito para nuestra vida. Entonces, es lo que Santiago va a ir desarrollando, y en el versículo 12, él retoma el tema de la paciencia, ¿sí? Entonces, ahora, este versículo 12 es clave porque es un puente entre lo dicho en los versículos 2 al 11 y lo que va a decir ahora en los versículos 13 al 18. Es increíble cómo Santiago juega con las palabras, ¿sí? Entonces, el tema con el que empezó en el versículo 2 y 3, desarrollando la paciencia, lo vuelve a retomar a la paciencia como una conclusión a lo dicho en los versículos 2 al 11 de cómo enfrentar las pruebas, pero a la vez lo utiliza como una introducción a ser pacientes, porque en los versículos 3 al 18 los creyentes en los tiempos de prueba también enfrentamos tentaciones. Les mencionaba ayer este escritor que del comentario bíblico portavoz al libro de Santiago, que mencionaba que muchas veces los tiempos de pruebas se pueden convertir en tentaciones, ¿sí? Entonces, si no, una persona que enfrenta los tiempos de prueba con una actitud gozosa, confiando en los planes y los propósitos de Dios, es una persona que va a estar creciendo, que va a estar madurando espiritualmente. Dios le va a estar dando sabiduría, va a estar dependiendo completamente de Dios. Pero hay personas a quienes las pruebas se convierten en tentaciones, porque en vez de reaccionar con una actitud gozosa, reaccionan con amargura, reaccionan con odio, se quejan contra Dios, no aceptan los planes, los propósitos de Dios y viven cuestionando al Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez, ¿para qué? ¿Qué quieres moldearme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres arreglar en mi vida? Entonces, los tiempos de pruebas pueden convertirse en tiempos de tentación. Por eso me encanta el versículo 2, es muy clave en este capítulo. Entonces, este versículo concluye la lección de los versículos 2 al 11. Entonces, cómo enfrentar las pruebas, y los resultados de enfrentar las pruebas con paciencia, con perseverancia, es que trae bienaventuranza y trae galardón, trae recompensa en los cielos. Ahora, en el tema que estamos estudiando nosotros, soportando las tentaciones, vimos dos razones para soportar las tentaciones, para permanecer fiel a Dios en los tiempos de tentaciones, ser constante en nuestra confianza en Dios en los tiempos de tentaciones. Y exactamente es lo mismo, porque permanecer fiel a Dios, soportar las tentaciones, hermano, trae bienaventuranza, trae felicidad y trae recompensa en los cielos. Entonces, ayer hablamos acerca de la bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y soportar no es básicamente permanecer firme ahí frente a la tentación. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No, no es eso, sino que soportar es permanecer fiel a Dios, ¿sí? Ser constante en nuestra obediencia a Dios, aún en tiempos cuando nos vemos tentados o incitados a desobedecer o querer pecar contra Dios, ¿sí? Entonces, prueba tiene que ver con adversidades, la palabra prueba, pero también, según el contexto, se aplica muchas veces a tentaciones, a cuando somos incentivados, motivados, invitados a querer desobedecer y pecar contra Dios, quebrantando así su palabra y sus enseñanzas, pasando por alto todo lo que Dios nos ha enseñado en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Santiago enseña que soportar las pruebas, permanecer fiel al Señor, trae bienaventuranza. Si tú enfrentas las dificultades, las adversidades, con una actitud gozosa, el resultado es felicidad, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Pero como a modo de introducción, cuando uno es tentado, también cuando uno permanece fiel al Señor, uno recibe felicidad, ¿sí? Soportar la tentación trae felicidad. En cambio, ceder a la tentación trae pecado. El pecado no trae felicidad. El pecado solo trae tristeza, solo trae culpa,
solo te quita el gozo, te quita la paz. El pecado te da todo lo contrario. Te puede dar esa sensación temporal de placer momentáneo, pero como todo restaurante, el pecado cuando te servís cuando gustás de sus deleites que te ofrece el pecado, luego te pide la factura, ¿sí? Entonces, y honestamente, hermanos, nadie peca gratis, ¿sí? La desobediencia trae consecuencias graves, ¿sí? Entonces, observa mucha gente que producto por su desobediencia, ¿sí? Hoy están sufriendo las consecuencias, están pagando, ¿sí? Las consecuencias a haber hecho lo que ellos querían, ¿sí? Entonces, ahora dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya, entonces, concluyendo el tema de las pruebas, introduciéndonos al tema de las tentaciones, que empieza a partir de los versículos 3 al 18, entonces Santiago nos motiva, hermanos, dos razones por las cuales soportar, permanecer fiel en los tiempos de tentaciones, permanecer fiel a Dios, porque trae felicidad, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y segundo, porque trae recompensa en los cielos, ¿sí? Trae recompensa en los cielos, ¿sí? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, entonces, permanecer fiel a Dios en tiempos de prueba y de tentaciones trae grandes recompensas. Bien, entonces quisiera por un momento detenerme en una de las promesas de Dios para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, y es que tenemos recompensas en los cielos. Pero si hay alguien ahí conectado detrás del otro lado de la pantalla y que tal vez no sos cristiano, no tenés la seguridad de que si morirías irías al cielo porque no has confiado en Jesucristo como Salvador, Dios tiene una promesa para ti. Y esa promesa es, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios tiene una promesa para tu vida. Si crees, tienes tiempo presente, continuo, vida eterna. Desde el momento que creíste, instantáneamente hasta el final de los tiempos tienes vida eterna. Es algo que no se termina. La muerte es solo la puerta de entrada a la eternidad, ¿sí? Los que hemos creído sabemos y tenemos la esperanza que iremos a los cielos, porque así el Señor lo ha dicho en su palabra, ¿sí? Inclusive al ladrón de la cruz, cuando reconoció quién era Jesucristo, que estaba muriendo, le dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino, estaba expresando su fe, él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Hay un cielo, pero también hay un infierno, ¿sí? Y honestamente es ahora el tiempo donde tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Si crees, tienes la promesa de Dios, tienes vida eterna. Si no crees, Dios ya ha hablado, no hay lugar en el cielo, pues si no hay lugar en el cielo tiene que haber otro lugar. Hay un infierno, la Biblia habla del infierno, ¿sí? Entonces, pero a los que somos hijos de Dios, los que ya hemos creído, tenemos una promesa de parte de Dios, y es Dios promete recompensar a cada creyente, a cada hijo de Dios, por su fidelidad y su servicio fiel a Dios hasta el tiempo en que Dios venga a buscar a su iglesia. Y, por ejemplo, si quieres, Primera de Corintios capítulo 3, los domingos a las 11 estamos estudiando Primera de Corintios y hemos pasado ya por este pasaje hace unos cuantos meses. Creo que fue en el 2019, sí, el año pasado estuvimos en el capítulo 3, no sé si habrá sido por noviembre o antes, hemos estado por ahí. Entonces, va a tocar el tema de la recompensa. Ahora, hay una promesa de parte de Dios, ¿sí? Y es la promesa de que Él va a volver a buscar a nosotros los suyos. Jesucristo dijo una vez, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, hablando del cielo, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar.
Si muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces su promesa, Dios dijo, después de resucitado, dijo, voy a la casa de mi Padre, preparo las moradas celestiales y vuelvo a buscarlos para llevarlos conmigo. Eso es básicamente lo que dice la promesa de Dios y nosotros creemos esta promesa, creemos que Jesucristo muy pronto va a volver a buscar a sus hijos, a su iglesia, a los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero entre la venida de, o sea, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y antes que lleguemos al cielo, primero compareceremos, segunda de Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo para ser recompensado por lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Ahora, no está en juego nuestra salvación, ¿sí? Porque si estamos en el tribunal de Cristo, porque ya hemos creído en Él, ¿sí? Y por ende es un tribunal de recompensa, no es donde Dios decide quién entra al cielo y quién no. No existe un juicio en la Biblia donde Dios diga quién va al cielo y quién no. Ya Dios dijo, el que cree tiene vida eterna, el que no, no verá la vida eterna. Entonces, esta religión de moda que predomina en este país y te dice que va a haber un juicio final donde Dios dice quién va al cielo y quién va al infierno, es mentira. No está en la Biblia. Todos los que comparecen ante el juicio final, todos fueron lanzados al lago de fuego. Lee Apocalipsis 20:11 al versículo 15, si no me equivoco. Entonces los creyentes, los que hemos creído, compareceremos ante un tribunal de Cristo. Ya hemos sido salvos porque nuestra salvación ya la pagó Cristo en la cruz y nosotros hemos creído y Él nos ha adjudicado su perdón. Pero sí seremos ante un tribunal donde Dios va a recompensarnos según como hemos servido a Él, si hemos permanecido fieles a Dios o no. ¿Sí? Entonces es un tema de recompensa, no está en juego nuestra salvación. Ya hemos creído, tenemos vida eterna. La salvación depende de Dios y Dios dijo, el que cree tiene vida eterna, por ende ya le creo a Dios. No puedo perder esta salvación, pero sí Dios promete recompensarnos por nuestro servicio fiel. Por eso quiero que quede claro, en el tribunal de Cristo no está en juego nuestra salvación, ya somos salvos. ¿Sí? Vamos a ir a un tribunal de Cristo para Dios evaluar nuestra fidelidad y poder darnos una recompensa. Es como en el trabajo, si eres fiel, tienes tu presentismo, que es un 10% más a tu sueldo, ¿sí? Que por ley se te da si eres fiel, o sea, si nunca faltas, si cumples en tu trabajo. La idea es eso, o sea, el trabajo ya te da un sueldo, pero te da un plus. O sea, la idea es, hermanos, Dios nos anima para motivarnos a ser fiel, un plus, una recompensa, ¿sí? Que recibiremos en el tribunal de Cristo. Ya hablaremos de ella. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, ¿sí? Cuando Pablo compara la obra de Dios a un arquitecto que está trabajando, y él es el arquitecto, él menciona en el versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y acá viene el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Ves? No está hablando de salvación, no dice recibirá salvación, dice recibirá recompensa. Ya él fue salvo. El versículo 15 lo aclara. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahora, si bien él mismo será salvo, ¿ves? Él va a ser salvo. ¿Te das cuenta que en este tribunal no está en juego la salvación, sino nuestras recompensas? Tú no puedes perder jamás la salvación. Una vez que has creído, Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna. Ya está dicho, es así. Entonces, pero lo que sí podemos perder son nuestras recompensas, ese plus que Dios nos quiere dar en el cielo, si es que no permanecemos fiel a Él. Entonces, por eso dice, aunque será salvo, aunque así como por fuego, dice el versículo. ¿Ves? Él es salvo. Pero, hermanos, mientras estamos en este cuerpo y hasta que Cristo venga, si permanecemos fiel, puedes en el tribunal de Cristo recibir recompensas. Bien, entonces quisiera charlarte acerca de esto. ¿Sí? En nuestras recompensas, lo que Dios va a evaluar, cómo Dios va a evaluar, o sea, uno puede fingir
servir a Dios. De tal modo que a los ojos de los otros, ¡ah, qué cristiano! Y simplemente nomás es un espectáculo de su hipocresía, ¿sí? Y de su orgullo buscando la aprobación de los demás y ser visto para ser aplaudido por los hombres. ¡Ah! Premio Nobel al cristianismo, fulano de tal. No, o sea, por eso, como son cosas que se pueden fingir, la sonrisa, el todo está bien, el servicio a Dios, son cosas que se pueden fingir. Dios va a evaluar nuestro servicio a Él según las intenciones y la motivación de nuestro corazón. Dios conoce esto. Por eso, entonces, para compartirte un versículo en las Escrituras, por ejemplo, Proverbios capítulo 24, versículo 12. En Proverbios 24, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, y acá viene algo profundo que dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso no lo va a entender? ¿Sí? Aquel que puede evaluar nuestros corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Yo exteriormente puedo fingir, amar y servir a Dios con todo mi corazón, pero solo Dios sabe si realmente en mi corazón estoy con Él o estoy lejos de Él. ¿Ves? En la antigüedad muchos fingían. Por eso Dios le decía, este pueblo de labios me honra. Uno los miraba a los fariseos y decían, eran, wow, personas excelentes. Sí, eran el ejemplo para la sociedad, para el mundo. Pero Dios dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos eran puras, por fuera, todo apariencia, todo fachada, pero por dentro estaban lejos de Dios, llenos de pecados y de desobediencias. ¿Sí? Había mucha corrupción en ellos. Entonces Dios va a evaluar, ¿sí?, según nuestro corazón. Te voy a mostrar un ejemplo. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo cita algo y nos muestra un ejemplo de cómo podemos creer que Dios va a evaluar en el tribunal de Cristo según nuestras motivaciones. Por ejemplo, en el capítulo 9, cuando Pablo habla de su ministerio, ¿sí?, como apóstol y como misionero itinerante de la predicación del Evangelio, él dice, acerca, en el verso 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, o sea, si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. O sea, si estoy predicando el Evangelio, no tengo que estar jactándome de que estoy predicando el Evangelio, porque se me pide que predique el Evangelio. Ahora, ay de mí si no estoy predicando el Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque Dios me lo ha encomendado. Ahora, él dice, por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, lo que está diciendo Pablo, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Ahora, un ejemplo continuando con el Evangelio, porque hay una corona de recompensa para los que predican el Evangelio, pero nosotros estamos hablando acerca de la corona de vida que el Señor va a dar a los que soportan las pruebas, a los que resisten fielmente los tiempos de prueba. Pero para mostrarte un ejemplo de cómo la relación de Pablo con 1 Corintios 9:17 a Filipenses, dice, los unos, capítulo 1, versículo 16, algunos a la verdad predican a Cristo, versículo 15, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Acordate en 1 Corintios 9, el que lo hace de buena voluntad, recompensa tendré, dice Pablo. Versículo 16 de 1 Corintios, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Afuera, la apariencia, la fachada, pueden demostrar sinceridad, compromiso con Dios, pero adentro sabes que lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, no te lo demuestran, es una apariencia, es como, es un disfraz su buena voluntad, ¿sí? Entonces, dice, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. Ahí tienes un ejemplo de quienes tendrán recompensa en los cielos y quienes no, los que lo hacen de voluntad, sinceramente, porque aman a Dios, pero están los que sirven a Dios con otras intenciones o motivaciones egoístas, que no las van a demostrar.
que están ocultos en su corazón. ¿Saben cuánta gente finge amar a Dios y entran al ministerio pastoral simplemente con una motivación egoísta? Quedarse honestamente con el dinero de la gente. Por eso existen mucha gente codiciosa y que lucha con la avaricia y entran al ministerio y todo es una apariencia de piedad, pero en realidad no creen en eso, solo tienen otras intenciones. Entonces Dios conoce las intenciones de nosotros, sus hijos, los creyentes, y Él Él va a evaluarnos, Él va a mirar mi servicio y va a ver la motivación, lo va a ver detrás. ¿Qué motivó a que yo hiciera ese servicio? Amor a Él, servicio a Él, devoción a Él, fidelidad a Él, recompensa tendré. Si Dios va a ver que lo hice por orgullo, por egoísta, para ser visto, o por envidia, o todo lo demás, sufriré pérdida de recompensas. Bien, entonces, ahora, antes de hablar de la corona que vamos a charlar, quiero que entiendas que la Biblia menciona varios tipos de recompensas en los cuales el creyente va a ser recompensado ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es como es el podio en las carreras de atletismo. Competí para la municipalidad de la ciudad en la cual me crié, Quilmes, un año. Competí para ellos en atletismo, y la verdad es que cuando cruzabas la meta hay un podio. ¿Sí? Y la idea de tribunal habla de eso, bema, ese podio donde la persona se presentaba para ser recompensado en la antigüedad con una corona de laurel, y Pablo la relaciona con nosotros los creyentes con diferentes tipos de coronas que Dios va a recompensar a nosotros los creyentes si permanecemos fieles a Dios, inclusive en las pruebas. Si honras a Dios en las pruebas, Dios va a recompensarte en su tribunal. Por eso persiste, por eso resiste, por eso permanece fiel, por eso no dudes de Dios, no cuestiones a Dios, permanece fiel porque hay recompensa en los cielos por tu fidelidad al Señor. ¿Sí? Entonces, en la Biblia por lo menos vemos, yo a veces pensaba que son 5, otros comentaristas consideran que son 4, entonces, pero ahora te voy a decir por qué. Sí, porque hay 2 coronas que algunos comentaristas la relacionan como una sola corona. Entonces, en la Biblia vemos, por ejemplo, tipos de corona. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, solo voy a hacerlo fugaz, rápido, se menciona, por ejemplo, una corona de gozo o regocijo para el creyente que predica el Evangelio y alcanza a otras personas para Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo habla a los tesalonicenses, las personas que él ganó para Cristo. Lee Tesalónica cuando Pablo llegó allá, Hechos 17, y predicó el Evangelio. ¿Sí? Las personas que él ganó para Cristo, Pablo las llama su gozo y son sus coronas. Honestamente, hermanos, si tú has ganado personas para Cristo, esas personas son la razón de tu gozo y tu corona en los cielos. Bien, también la palabra de Dios menciona en 1 Corintios 9, versículo 25 al 27, utiliza el término incorruptible, utiliza el término corona incorruptible. 1 Corintios 9, versículo 25, lo relaciona con las carreras atléticas. Él habla que todo aquel que lucha, dice, no sabéis, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aclaro, en el cristianismo no importa quién cruza la meta primero, segundo, tercero. Lo importante es cruzar la meta. O sea, todos ganan, todos pueden ser recompensados. ¿Sí? No es una competencia en la que competimos con otros cristianos, competimos con otras iglesias. No, todos ganan. ¿Sí? Entonces, todo aquel que lucha de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, porque en la antigüedad los juegos atléticos eran recompensados con una corona de laurel, que es corruptible, dura un par de días. Pero nosotros una incorruptible, una corona que no se corrompe con el tiempo. ¿Sí? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, Pablo tenía un propósito en su vida. Él no corría, sino más corría con un propósito. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo,
para otros yo mismo venga a ser eliminado. La Biblia habla de una corona incorruptible, se ve para aquellos quienes tienen dominio propio, controlan su cuerpo para servir fiel, para ser fiel al Señor. Pero algunos la relacionan esta corona con la corona de justicia que menciona Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6, Pablo está al borde de ser decapitado y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo concluye el resumen de su vida. He peleado la buena batalla. Recuerda que la vida cristiana es un campo de batalla. Tenemos un enemigo, ¿sí? Entonces, el diablo, los demonios. La Biblia habla de los hijos del diablo, aquellos que no creen en Dios, que no son salvos, que no van a ir al cielo, ¿sí? Entonces, son aquellas personas que están en contra de Dios y están en contra de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo corrió fielmente la vida cristiana, he guardado la fe. Pablo guardó la fe en Dios, las enseñanzas de Dios, las doctrinas, las enseñanzas de la palabra de Dios, él las guardó. Dice, por lo demás, ¿sí?, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, según algunos autores, por ejemplo John MacArthur, es William Hendrickson, ellos hablan de cómo en realidad las ven como una sola corona, ¿sí? Porque tienen relación. La corona incorruptible es en el tiempo, se recibe en el tiempo de la venida, y acá dice que Pablo la va a recibir para aquellos que aman la venida del Señor. Entonces, en otros autores pueden mencionar 5 coronas. Sean las que sean, la Biblia menciona estos tipos de corona. Hay una corona de justicia, ¿sí?, para aquellos que han vivido una vida que agrada, una vida justa, que agrada a Dios, hablando a los creyentes, a los salvos, ¿sí? Entonces, hay una corona para esto. La Biblia habla en Primera de Pedro, capítulo 5, que hay una corona de gloria para aquellos pastores que pastorean fielmente la grey de Dios, y como algunos mencionan, tal vez Charles Ryrie en su teología básica también menciona de que también se aplica la palabra, la corona de gloria, se aplica a todos los que ejercen una posición de liderazgo, no solo a pastores, sino a otros que cumplen también función de liderazgo dentro de la obra de Dios, ¿sí? Entonces, menciona esto. La Biblia menciona, solo te voy a leer el texto, Primera de Pedro, capítulo 5, dice, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona de gloria para aquellos que fielmente pastorean la grey de Dios, y es un desafío para los que somos pastores, para los que estamos en área de liderazgo, ser fieles a Dios, ¿sí? Entonces, esto debe ser una motivación. Y por último estamos en Santiago 1:12, que dice, hay otra corona, que es la corona para los que resisten pacientemente las pruebas y permanecen fieles en las tentaciones. Dice versículo 12, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es increíble, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, pero a los que aman a Dios también hay una recompensa. Entonces, es bueno, no solo, si tú amas a Dios, Dios no solo va a encaminar todas tus circunstancias adversas para el bien tuyo, sino que también por ese amor vas a ser recompensado en los cielos. Si resistes fielmente los tiempos de prueba y permaneces fiel cuando eres tentado y no cedes a las tentaciones de este mundo, a las tentaciones de la carne, de nuestras concupiscencias, no cedes y pecas, entonces hay una recompensa en los cielos por expresar esa fidelidad y ese amor al Señor, ¿sí? Entonces, Él la llama así, ¿sí? Hay una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero te voy a ser honesto, la salvación no se pierde, porque, hablando de la salvación, porque depende de Dios.
y Dios ya dijo, el que cree tiene vida eterna. Por eso no se puede perder. Porque Dios es quien cuida y nos guarda eternamente salvo porque hemos creído en Él. Él no es hombre para que mienta. Si Él dijo el que cree tiene vida eterna, Dios va a cumplir su palabra. Por eso le creemos a Él. ¿Sí? Entonces, pero las recompensas sí se pierden. Si no estoy permaneciendo fiel a Dios, puedo perder todas aquellas recompensas que hemos logrado durante tiempo. Hay varios pasajes que mencionan las pérdidas de recompensa, no salvación. Estoy hablando de recompensa. Recuerda que no está en juego nuestra salvación. En 1 Corintios 3 lo hemos visto. Él será salvo, ¿sí? Aunque sufrirá pérdida de recompensas. Entonces, ahí tiene un texto de que habla de que la salvación, de que las recompensas se pierden, pero no la salvación. Hay muchas personas, para aquellos que creen que la salvación se pierden y mencionan este texto, quiero que veas que este texto no está hablando de salvación, sino está hablando de recompensas. ¿Sí? Porque dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sí? Si bien él mismo será salvo, ¿ves? Él mismo es salvo, pero pierde sus recompensas. Vas a ir al cielo, pero no vas a ser recompensado por Dios porque no has sido fiel. Entonces acá tienes un texto. 1 Corintios 9, justamente Pablo habla de lo mismo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No está hablando de lastimarse como hacían muchos en la antigüedad. No está hablando de eso. Está hablando de dominio propio. Esa es la idea que él quiere tomar. ¿Sí? Golpeo mi cuerpo. O sea, Pablo se obliga a ser fiel a Dios. ¿Sí? No sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no quería ser eliminado. ¿Sí? Segunda de Juan 8, yo lo tengo, dice, mirad a los creyentes, le dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, mirad, y la palabra acá mirad es como atención, es como el semáforo en rojo. La palabra acá mirad significa prestar atención. ¿Sí? Ese es el concepto de esta palabra en el original. Atenti, ¿sí? Atención, mirad, atento, estén atentos a ustedes, ¿sí? Estemos atentos nosotros en nuestra propia vida para que no perdamos todo aquello por lo cual hemos trabajado. Tú puedes desarrollar toda una vida, toda una reputación y un testimonio y en 5 segundos podemos perderlo. ¿Sí? ¿Cuántas a veces tristemente hemos sabido de personas que su vida han tenido una gran reputación, han sido fieles a Dios y se han ganado un testimonio y una reputación muchas veces mundial, y en 5 minutos se dará un pecado, ¿sí? Justo alguien lo vio y en 5 minutos se perdió todo aquello por lo cual, todo aquello que le tardó 30 años construirlo. Es increíble, pero tenemos que tener cuidado. Si a ellos les pasa eso, hermano, tú y yo no estamos exentos. Tú y yo somos tentados. Tú y yo podemos perder todo aquello por lo cual hemos trabajado tanto tiempo para amar, a honrar al Señor, para servirle honestamente de corazón. Podemos perder nuestra recompensa. Por eso el apóstol Juan nos dice, mirad por ustedes. Y en Apocalipsis 3, el Señor anima a una iglesia, a la iglesia en Filadelfia, qué grande, ¿no? El Señor le escribe a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, se dirige a 7 iglesias que son un patrón para las iglesias que van a existir a través de los tiempos. Hay iglesias como la de Éfesos, que hacen de todo por Dios, pero no lo aman. Hay iglesias como la de Esmirna, que sufren, que pasan por adversidades y por luchas, pero Dios las anima. Hay iglesias como Pérgamos, iglesias donde el diablo tiene el control. Y así, pero hay iglesias como Filadelfia, iglesias que son fieles y la mano de Dios está sobre esa iglesia bendiciéndoles. Ahora, el Señor le dice a esta iglesia en el capítulo 3, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, Cristo viene. Retén lo que tienes. Retén aquello
aquellas coronas que por las cuales Dios va a recompensar tu servicio fiel. No pierdas tus recompensas en los cielos. Si estás pasando adversidades como la que estamos pasando ahora, y estas están trayendo otras adversidades, ¿sí? De repente te han despedido de tu trabajo y eso ha generado un tiempo de aflicción y de dificultad, y a veces te ves tentado a pecar, ¿sí? A conseguir cosas a través de hábitos pecaminosos, a través de repente estafar, mentir. O sea, ¿ves cómo una prueba se puede convertir en una tentación? ¿Sí? En vez de confiar en Dios, a preocuparme. En vez de amar a Dios, a reaccionar con Dios con enojo, con amargura, con rencor. Tal vez a algunos nos toque ver fallecer familiares. ¿Y cómo reaccionas a ellos? A eso. ¿Puedes reaccionar resistiendo fielmente este tiempo y amar al Señor? ¿O puedes reaccionar con amargura en tu corazón, ¿sí? Por la pérdida de un familiar? Entonces, lo hablo como alguien quien lo vivió. Entonces, 2 veces. Entonces, te quiero animar que resistir las pruebas, honestamente, traen recompensa. Resiste, hermano. ¿Estás pasando un tiempo de dificultad? ¿Estás luchando con tentaciones? Permanece fiel. Permanece fiel, porque hay recompensa en los cielos. A veces, por tu fidelidad y tu buen testimonio, otros te van a ver y van a querer eso que tú tienes, y les vas a predicar el Evangelio. Y es otra corona en los cielos. Entonces, permanece fiel. Hermanos, solo te quiero animar. Seamos fieles en estos tiempos que nos tocan vivir. Seamos fieles. Hay muchas personas en los cuales estos tiempos de pruebas se les han convertido en tentaciones, no han soportado el encierro, ¿sí? Han desobedecido, han salido, se han enfermado, han contagiado a otros. Simplemente obedezcamos al Señor, obedezcamos a nuestras autoridades, permanezcamos fieles a Dios, obedezcamos su palabra. Y si te ves tentado a desobedecer y a pecar contra Dios, no lo hagas. Como José, huye del pecado, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? Él nos anima a huir del pecado. Hermanos, hay una corona de vida si eres fiel. Amén. Versículo 2 al 11. ¿Estás pasando tiempos de prueba? Persiste pacientemente, porque trae gozo, trae felicidad y trae recompensa en los cielos. ¿Estás pasando por algunas tentaciones en tu vida? ¿Te estás viendo motivado a pecar, a desobedecer, a dejar al Señor y del servicio del Señor, lo que sea? ¿Sí? Hermano, la Biblia dice que si permaneces fiel al Señor, eso va a traer felicidad y va a traer recompensa en los cielos. Entonces, quisiera concluir diciéndote algo que ya mencioné al principio. Permanecer fiel a Dios en los tiempos de prueba o tentaciones traerá felicidad y recompensa cuando estemos delante de su tribunal. Quisiera concluir a modo personal en mi vida y a modo personal en tu propia vida. ¿Estás siendo fiel al Señor? Si hoy viniera Cristo a buscarnos y hoy tuviéramos que comparecer ante su tribunal para ser recompensado, ¿serás recompensado o crees que sufrirás pérdida? ¿Por qué no meditar? Como nos dice Juan 8, ¿por qué no mirar por nosotros mismos en este tiempo? Aprovechar este mensaje, esta enseñanza para examinarnos, evaluar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, evaluar las intenciones de nuestro corazón, nuestras motivaciones. ¿Qué me está motivando a servir a Dios, a ser fiel a Dios? ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Por qué no tomar este tiempo para evaluarnos y dar un paso en nuestra madurez espiritual y crecer? Hermanos, hay un plus en los cielos, hay recompensas que pueden servirte de motivación. Solo animarte, honremos a Dios en los tiempos de prueba y de tentación en nuestra vida. Sigue fiel, no te alejes del Señor. No, que estos tiempos no sean contraproducentes en tu vida espiritual, sino que te fortalezcan más en tu vida espiritual. Hermanos, que cuando todo esto pase, nos podamos ver nuevamente siguiendo fiel a Dios, congregándonos,
testificando, visitando, discipulando, dando, haciendo la obra de Dios. Que estos tiempos no te perjudiquen en tu vida espiritual, que para cuando todo esté bien, ¿y qué pasó con fulano? No, hace mucho que no lo vemos. No dejes que el enemigo gane lugar en tu vida. No dejes que la tentación, no cedas a la tentación de tu concupiscencia, de desobedecer contra Dios. ¿Sí? Entonces, te animo. ¿Sí? Entonces, te animo en cuanto a esto. Ahora, a modo de conclusión, sí, Raúl, déjame responder. Cuando Pablo dice que puede quedar eliminado, algunos dicen que puede perder la salvación. ¿Puede explicar de qué está hablando, de qué hablaba? Gracias, pastor. Si me das un pequeño segundito, sí, si hay otra pregunta, tranquilamente, entonces, yo sé que prediqué de esto hace un tiempo. Es Primera de Corintios capítulo 9. El texto no está hablando de salvación. Pablo ya es salvo. Él está hablando de su servicio. ¿Sí? Entonces, él habla, comenzando en el contexto, está hablando de sus derechos como apóstol. Primera de Corintios capítulo 9. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 9. Perdón, estoy en Romanos. Él acá está hablando está comparando la vida cristiana a una carrera. Él no está hablando de salvación, ¿sí? Él no está honestamente hablando acerca de esto. ¿Sí? Entonces, si me permitís, para no hablar a la ligera, quisiera compartirte algo. Entonces, cuando Pablo dice no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, acá tenemos una metáfora a la que Pablo se está haciendo referencias, lo que ya mencioné, a juegos, a los que sería como para nosotros Juegos Olímpicos, en la antigüedad Juegos Ístmicos, en donde los griegos corrían, hacían ciertos deportes y eran una vez que ellos ganaban, los que ganaban se presentaban para ser recompensados por haber ganado y se les daba una corona de laurel. Ellos eran reconocidos, y un participante que fallaba en cumplir las condiciones era descalificado de esa competencia. Estamos hablando acerca de esto, ¿sí? Entonces, no podía siquiera un competidor, si no cumplían las reglas, no podía siquiera correr. Entonces, Pablo no quería pasar su vida predicando el Evangelio, ¿sí? Predicando, ¿sí? Y quedar eliminado por no cumplirlos él mismo, ¿sí? Entonces, muchos creyentes comienzan la vida cristiana con entusiasmo y devoción. Se entrenan cuidadosamente por un tiempo, pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar al entrenamiento. Sin mucho tardar quedan descalificados para ser testigos eficaces de Cristo. No logran el galardón porque no están dispuestos a pagar el precio. La carne, el mundo, los asuntos diarios, los intereses personales y a menudo la mera pereza obstaculiza su crecimiento espiritual y preparación para el servicio. Aún las cosas buenas pueden interferir con lo mejor, ¿sí? Entonces, Pablo no está hablando acá, si estoy respondiendo a tu pregunta, de pérdida de salvación, porque si vamos al contexto, en el capítulo 3, versículo 15, dice, él será salvo. ¿Me explico? Capítulo 3, versículo 15, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Entonces, si la aplicamos, lo interpretamos con el principio del contexto general, el contexto amplio de las Escrituras, ¿sí? Pablo no está hablando de pérdida de salvación. Pablo está hablando acerca de pérdida de recompensa. Pablo no quería quedar eliminado como siervo de Cristo para llevar el Evangelio. Es simplemente eso. Pablo no quería quedar eliminado como predicador de llevar el Evangelio. Él quería permanecer fiel a Dios para seguir llevando el Evangelio. Si estaría hablando de pérdida de salvación, este texto se contradeciría con Juan 3:36, el que cree tiene vida eterna. Se contradeciría con todos aquellos versículos que se contradeciría con capítulos. Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo en el capítulo 3, versículo 15. Entonces habría una contradicción.
Entonces, no puede haber contradicción, porque la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia es coherente en todos sus escritos, la Biblia, aunque son 66 libros de Génesis, Apocalipsis, hay una sola unidad de pensamiento y un escritor complementa al otro. Entonces Pablo no se está contradiciendo, no está hablando de eso. Lo que él está hablando es de su pérdida de recompensa. Él no quiere quedar eliminado de su servicio a Dios. Honestamente, nosotros podemos prepararnos para servir a Dios. Podemos, en la iglesia podemos inclusive prepararnos en un seminario, en un instituto y poder tener una vida de servicio a Dios y de repente, sí, quedar eliminados y descalificados en el ministerio si no cumplimos los requisitos como se nos pide en las Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 3. Entonces, tranquilamente puedo quedar descalificado. Y honestamente, tristemente, la historia de la iglesia, el cristianismo, hay una estadística y hay una lista tristemente de muchos pastores que han quedado descalificados. Y creyentes que han quedado descalificados para ser eficaces para servir a Dios. Porque han escogido el mundo, han escogido el pecado y ya no son eficaces en las manos de Dios. Entonces, el temor de Pablo era eso. Por eso Pablo se obligaba, dice, el cual golpeo mi cuerpo. Entonces él está diciendo como que él está aplicando el dominio propio, él se obliga, se somete su cuerpo a servir a Dios, porque honestamente a veces no queremos, pero él se obliga a sí mismo a servir a Dios, porque él quiere seguir él quiere seguir predicando el evangelio. Espero estar respondiendo tu pregunta. Si es así, mandame ok, ya entendí, entonces para yo quedar tranquilo de saber que he respondido tu pregunta. Si no, tranquilamente lo puedo hacer a fondo y analizarlo en otro video. Raúl, si respondo, o mandame un dedito o algo y me quedo tranquilo de saber que te he respondido a la pregunta. Bien, entonces, no sé si surge otra. No he visto otra pregunta. No he visto otra pregunta. Ok. Simplemente esto, entonces, ¿por qué no podemos perder la salvación? Porque ya Dios, y lo mencioné al principio, nos ha dado su palabra, que el que cree tiene vida eterna. Entonces nosotros confiamos en la palabra de Dios, el que cree tiene vida eterna. Y el verbo tiene, ¿sí? El segundo paso del discipulado, seguridad de salvación. El verbo tiene es tiempo presente continuo. Significa que desde el mismo momento que lo tiene, lo va a tener para toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, es instantáneamente. En el momento que creíste, que una persona cree, ya tiene vida eterna. No tendrá, o no es que tiene hasta el próximo pecado, no dice, tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces, la seguridad la seguridad de la salvación en nosotros se basa en que Dios nos ha dado su palabra, de que tenemos vida eterna si hemos creído. Otra cosa por la cual podemos tener seguridad de que la salvación no se pierde es en Romanos capítulo 8, ¿sí? Entonces, donde Dios habla de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿sí? Como una garantía de que hemos creído. Entonces, así cuando vas a Frávega, vas a Garbarino, compras un televisor, compras una heladera, un lavarropas, ¿sí? Y aunque no te lo dan en el momento, pero te vas con un papel y una garantía que certifica que es tuyo, y cuando llega a tu casa te lo entregan porque es tuyo. Entonces hay una garantía que certifica que eso es tuyo. Entonces el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da en el momento que creímos para certificar de que somos hijos suyos y que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Por eso dice Romanos capítulo 8, ¿sí? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La única manera de que una persona no tenga la salvación es que no tenga el Espíritu Santo. Si hemos tenido el Espíritu Santo, jamás podemos perder esa salvación. Por ende, Pablo no está hablando en 1 Corintios 9 acerca de eso, él está hablando acerca del servicio, él está hablando en el contexto, el versículo 14, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, y él empieza a hablar su testimonio personal. ¿Recordás? Pablo cita el ejemplo de otros apóstoles y luego cita su propio ejemplo personal de cómo en el contexto él está hablando del capítulo 8, los sacrificados a los ídolos, ¿sí? De cómo él, teniendo libertad para pedir de la iglesia su sostén, él rehusó usar ese sostén, ¿sí? Y predicó a Cristo libremente porque él quería predicar a Cristo y él no quería ser ineficaz
Él no quería quedar eliminado del ministerio, él quería seguir predicando el Evangelio hasta el último tiempo. Por eso él puede decir en 2 Timoteo, he acabado la carrera. Él cumplió el ministerio que Cristo le encomendó, él fue eficaz en las manos de Dios. Pero si yo no cumplo, si quebranto la palabra de Dios en algunas áreas, hay cosas que nos eliminan del ministerio y nos hacen eficaces. ¿Sí? Entonces, 1 Timoteo 3 tienes la lista de requisitos, ¿sí? Entonces, pero para poner solo un ejemplo, entonces, solo mencionar esto, en la enseñanza general de las Escrituras acerca de la salvación, te vas a dar cuenta que la salvación no se pierde. Te lo acabo de mostrar en Juan, en Romanos y en 1 Corintios 3. Por ende, en 1 Corintios 9, si no sé cómo interpretar el pasaje, ¿sí? Ten en cuenta que de pérdida no sé cómo interpretarlo. Podría ser una respuesta. Ahora no te lo podría responder, podría ser si alguien te pregunta ahora, pero sí sé que el versículo no está hablando de pérdida de salvación. ¿Por qué? 1 Corintios 3:15, ¿sí? Romanos 8:16, Juan 3:36. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, entonces tiene que estar hablando de otra cosa. Podría ser una respuesta si alguien no sabe cómo responder a ese pasaje. Mira, no sé cómo respondértelo ahora. Sí puedo decirte que no habla de salvación, que la salvación no se pierde por Juan 3:36. Jesús dijo esto. Romanos 8:16, Él nos ha dado su espíritu y el que tiene el espíritu es de Él. ¿Sí? Y el espíritu mora en nosotros, Efesios 4:30, hasta que Cristo nos venga a buscar. Por tanto, no se puede ir de nosotros. ¿Sí? Entonces, y 1 Corintios 3:15, Él será salvo. Sí pierde recompensas. Y en todo el contexto podemos ver eso. Entonces, simplemente esto. Oye, no veo más preguntas ni nada. Entonces, hermanos, permanece fiel en la adversidad. Permanece fiel a Dios en los tiempos de tentaciones, porque hay recompensa en los cielos. Si Cristo viniera hoy, honestamente, si te tuvieras que examinar y evaluar, ¿serías recompensado a la luz de su venida? Si no es así, ¿por qué no retomar la comunión con Dios y la fidelidad al Señor? ¿Por qué no nuevamente escoger amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y seguirlo fielmente? Hoy es ese día. ¿Por qué no aprovechar estos tiempos difíciles para aferrarnos más a Dios, ser fiel a Dios? No sé cómo salir de esta situación, pero confío que Dios va a obrar y permanece fiel obedeciendo su palabra. Y hermano, hay recompensa en esto. Amén. Espero sea de provecho, hermanos. Espero hayan pasado un lindo tiempo con su familia, orando por los unos por los otros. Te animo, hermanos, recuerda a apartar tu ofrenda del día de hoy, las ofrendas regulares que damos, apartarla y guardarla para cuando todo esto termina podamos ponerla nuevamente ya en la iglesia para poderla distribuir en los gastos que la iglesia llega. Entonces, hermanos, y agradecer por siempre dar a la iglesia para tu cuidado. Entonces, gracias, hermanos. Entonces, concluimos con una oración y ya así quedamos despedidos. Dios, gracias por este tiempo de comunión con los hermanos, aunque en la distancia estamos lejos los unos de otros, pero en espíritu estamos presentes, Señor Dios, alrededor de tu palabra que nos une, Señor Dios, para poder centrarnos en ti, Señor Dios, y poder recibir tu enseñanza para nuestra vida. Dios, ayúdanos en nuestros tiempos de dificultad, de adversidad, y aún en los tiempos de tentaciones, a permanecer fiel a ti, Señor Dios, sabiendo que eso traerá felicidad en nuestra vida espiritual, pero también recompensa delante de tu tribunal, Señor, cuando comparezcamos ante ti, Señor Dios, para ser recompensado. Dios, te alabamos. Gracias, Dios. Ayúdanos a comprender acerca de las tentaciones, como estaremos hablando a partir del día de mañana, y aprender más de ti y de tu palabra, Dios. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Te animo, el día de mañana comenzaremos a analizar el tema de las tentaciones, ¿sí? ¿De dónde provienen las tentaciones? ¿Sí? ¿Es Dios quien nos pone en tentación? ¿Sí? Entonces vamos a charlar acerca de estas cosas el día de mañana. Entonces, bendiciones, hermanos, y algunos que están conectados, que no son de la iglesia, pero gracias por estar, por seguir día a día y por estar compartiendo tus videos, porque muchas personas honestamente
están siguiendo estas prédicas. Y algo, hermano, para lo que ustedes están orando, y algo que me ha estado animando mucho, el hecho de que ustedes han estado compartiendo. eh, a- a- Estoy contento que mi propia familia se reúne para escuchar la palabra de Dios. Mi mamá, tengo a mi hermano, gracias, a veces veo que estás conectado, Marcos, Daniela, me pone contento que puedan estar escuchando, y me anima porque ha llegado a familiares que hace mucho tiempo que no veo, familias de mi papá, ya fallecido, pero tías, y otros que estoy contento, gracias a que ustedes han estado compartiendo esto en sus Facebook, todo, ha llegado a familiares míos y que están escuchando la palabra de Dios. Me alegra que la palabra de Dios pueda estar llegando a mucha gente. Oremos para que llegue a más gente y puedan escuchar la palabra de Dios. Estamos despedidos. Chao, hermanos, y muchas bendiciones. Sigamos orando el uno por el otro.